Excelente día, amigos. Bueno, continuamos con nuestra cuarta etapa, nuestro cuarto video sobre República Democrática del Congo específicamente. Vamos a ver hoy lo que es la parte de la independencia, la etapa de dictadura, ¿sí? Y la resistencia, ¿sí? Fueron tres etapas fundamentales en el proceso para llegar a lo que es hoy. Estamos tratando de contextualizarnos, de tener un marco histórico, un marco teórico, para poder saber qué es lo que está pasando hoy en día y cuáles fueron las causas, qué motivó todo lo que está ocurriendo hoy, perdón, en República Democrática del Congo. La resistencia. En la década de 1950 inició una movilización nacional que buscaba la autonomía y la independencia de Bélgica. La lucha se consolidó y se apropió en la nación las campañas políticas de los evolúes, los movimientos de desobediencia civil del campesinado y de las clases trabajadoras explotadas. Uno de los momentos claves de estas protestas fueron los disturbios de Leopoldville en el año 59, obligando a los colonos a sentarse a la mesa de negociaciones. Tenemos aquí un primer escenario. La gente está cansada, la gente está aburrida, la gente quiere su libertad, quiere su independencia. Si se van a equivocar, que se equivoquen ellos, pero no tienen por qué alguien extranjero venir a decirles cómo manejar su territorio y apropiarse de sus recursos. Entonces, viene este confrontamiento y la gente, el campesinado como siempre, tratando de sacar los países adelante, tratando de formar una lucha por las vías del diálogo, con sus protestas, con sus marchas, con sus cosas. Entonces, el primer escenario es una resistencia se forma en todo el país. El país en común, en lo común, se ponen de acuerdo en que hay que resistir. Bueno, luego viene la época de la independencia. La figura relevante de Patrice Lumumba, líder del movimiento nacional congoleño y quien representaba los intereses progresistas y nacionalistas. Lumumba pide apoyo de los Estados Unidos, pero el presidente se niega a recibirlo, lo que lo motiva a buscar apoyo en la esfera soviética, quienes le proporcionaron transporte y asesores militares con el objetivo de intervenir en las provincias separatistas. Lumumba negó categóricamente tener ideologías comunistas todo el tiempo. Una vez lograda la independencia, Lumumba se convierte en el primer ministro elegido democráticamente en el país, pero fue capturado y asesinado en 1961 en una confabulación orquestada por los gobiernos de Estados Unidos y Bélgica. Entonces aquí tenemos otro escenario. Ya una vez de la resistencia se logra la independencia, se logra que se sienten a la mesa con los belgas, están de acuerdo con retirarse. Sin embargo, ustedes saben que estos procesos duran, pero acordémonos que estábamos hablando ayer que los belgas esto ya lo intuían, ya traían, ya percibían que esto podía pasar, y lo que tratan es de gestar un desorden dentro de la misma población. Crean unas castas sociales. Está el campesinado en la mitad, están los rebeldes, la gente que ayer hablamos de que les tocó por obligación, pues se vieron forzados a traicionar a sus principios y se acogen a los países vecinos para empezar esta lucha armada y toda esta cosa, y están los ebelúes, que son esa casta de gente bien, que eran gente más occidentalizada y más civilizada. Entonces les dejan como se van los belgas, pero les dejan allá como un problemita interno entre ellos mismos, ¿no? Sin embargo, estaría lejos aún de librarse de la violencia y la opresión, pues entre 1960 y 1965 se desató una crisis que conquistó una serie de luchas de poder y guerras civiles alimentadas por un profundo vacío de poder en la nación. Ya estamos hablando de la época de la dictadura. El conflicto terminaría con un golpe de Estado respaldado por Occidente y que pondría en el poder a Mobutu Sese Seko, quien estableció una autocracia perversa, la que le permitió saquear el Estado y acumular una inmensa riqueza durante los años 1965 a 1997, dejando al Estado en una crisis económica severa. Su régimen cleptocrático se mantuvo mientras le convenía a los aliados poderosos como Estados Unidos, Francia, Bélgica e Israel, dando a cambio el uso de suelos para extraer recursos de la nación. Entonces aquí entramos ya en estas tres etapas, ¿sí? Resistencia, independencia y dictadura. Pasamos de mal a peor, pero por lo menos
ya se había dado un paso, que era que estábamos peor, pero con su propia gente. Pero este señor, eh, quien hizo cosas tremendas, es recordado porque pues saqueó las arcas, acabó con lo poquito que dejaron los belgas y dejó al país en una crisis económica terrible. Entonces, como surgía esta figura eh, política, esta figura tan relevante, ¿sí? De un líder que estaba procurando el bienestar de su pueblo, entonces a los estados que salían y a los estados que entraban, ¿sí? Salía Bélgica, pero entraba a Estados Unidos, entonces a ellos no les convenía una figura como la de Patrice Lumumba en ese momento, ¿sí? En ese momento histórico no les convenía. ¿Qué les tocó hacer? A capturarlo y asesinarlo. ¿Para qué? Después vamos a hablar de esa historia. La historia es triste. La forma en que murió este señor es una cosa terriblemente trágica. Lo que le hicieron. Entonces, el pueblo resistió, el pueblo avanzó, pero se metió en un problema también tremendo porque la figura que dejó esta época colonial fue una persona perversa, una persona que hizo mucho mal, que le permitió a los demás estados seguir saqueando los recursos de la tierra. Entonces aquí tenemos unos pueblos sacando los diamantes, otros pueblos sacando el uranio, otros pueblos sacando, ya no era caucho, o sea, ya no era solo caucho, ahora ya estaban sacando hasta lo que, mejor dicho, estamos en contexto. Yo siempre les digo lo mismo, esto no es para generar odios, ni para generar resentimientos, ni para generar nada. Esto, la idea es poder tener un contexto claro de lo que está pasando y que podamos tener un poquito más de empatía con lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo y con África. África tiene mucho para ofrecernos, tiene mucho más para ofrecernos de lo que debemos quitarles. Entonces, creo que el mundo occidental, sobre todo, le debe una disculpa, una reparación y un nunca volver a repetirlo a todas las poblaciones africanas, a todo el pueblo africano, a todas las naciones africanas. Entonces es para eso que la historia, el pasado está ahí, no para que lo traigamos a colación para decir usted hizo y usted no hizo, no. El pasado está ahí es para que nosotros digamos no vamos a volver a hacer esto. Esto no hay que volverlo a hacer. Estas cosas no tienen por qué seguir pasando. Mañana nos vemos en el próximo capítulo.